Bienvenidos a un nuevo episodio de Bellas ni tan santas ni tan tiernas. Y por supuesto que hoy día vamos a estar con una invitada muy especial que es Mariela Correa, que nos va a estar hablando nuevamente de los cuidados que tenemos que tener con nuestros pies. Así que no se pueden perder este capítulo. Contamos por supuesto con el auspicio de Cosmetología Chile y Cultura Estética. Les recuerdo que Cultura Estética es una comunidad sin fines de lucro, ya cada vez somos más, ya tenemos 4 grupos de Cultura Estética y la verdad es que las personas que ingresan a Cultura Estética no tienen que pagar nada, es un grupo por WhatsApp donde nosotros les informamos, ¿verdad?, de nuestras actividades como Cosmetología Chile, donde hacemos cursos, hacemos masterclass gratuitas, ¿verdad? Y estamos realmente llevando bastante información a nuestra plataforma de cosmetologiachile.com. Ya tenemos ahí cursos gratuitos y también tenemos cursos pagados. Y por supuesto, tenemos 2 grupos adicionales de Cultura Estética, uno que se llama Cultura Ceremi, que es para aquellas personas que están por dar el examen ante el Ceremi de Salud, y también tenemos Cultura Ventas, donde tenemos Cultura Ventas, tenemos 2 grupos, Ventas y Ventas 2 me parece que son, y bueno, esos 2 grupos son para aquellas personas que quieren vender, ¿verdad?, productos, vender sus servicios, también insumos, mobiliario, aparatología. La verdad es que está abierto ese grupo de Cultura Ventas a venta de cualquier tipo. Lo único que no se puede vender en Cultura Ventas son los cursos, porque nosotros solamente podemos ofrecer los cursos que están asociados a cosmetologiachile.com. Ya entonces no estamos autorizados a vender otro tipo de cursos de otras empresas, ya para que lo tengan súper claro. Pero sí es una comunidad bien interesante y estamos, ¿verdad?, ahí abiertos a que se integren. Así que si tú no eres parte todavía de Cultura Estética de esta comunidad, inscríbete, es fácil, uno entra a la plataforma, ¿verdad?, y puede acceder a directamente el grupo de WhatsApp, o también me puedes escribir directo y yo te agrego a este grupo de WhatsApp donde estamos manteniendo informadas a las personas de lo que está pasando en la estética, ¿verdad? Bueno, déjenme mirar porque ya debe estar por entrar mi invitada. Espérenme un ratito. Ya ahí va a entrar nuestra invitada. Bueno, hoy día vamos a estar solitas porque Lulú tuvo que viajar fuera de Santiago, falleció una tía, así que vamos a estar solitas. Así es la vida, pues. Entonces, bueno, lo que yo quería es que nos contaras como 5 tips o 5 recomendaciones que tú nos darías como podóloga para el cuidado en el invierno de los pies. ¿Por qué? Porque uno usa zapato más cerrado, ¿verdad? ¿Qué pasa con los hongos? Y la otra cosa, ¿qué pasa con las uñas? A lo mejor hay que cortarlas más porque uno usa calcetines. Todo eso. Cuéntame 5 tips con respecto a eso, porfis. Ya, perfecto, claro. Ahora ya empezaba el tiempo de frío y por lógica uno empieza a sentir que nuestro cuerpo está más helado, pues diferente. Hay personas que tienen más tolerancia y menos tolerancia al frío también. Yo por ejemplo, tengo muy poca tolerancia al frío, entonces yo me abrigo mucho. Tiendo a usar muchas capas de ropa. Antes usaba ropa muy gruesa y después con el tiempo fui aprendiendo de que hay que vestirse mejor en capas. Ya pasa lo mismo con los pies. Hay mucha gente que a mí me ha tocado ver que anda como con 3, 4 calcetines o con la panty y el calcetín, y eso no siempre nos va a asegurar que nuestros pies estén calentitos, ¿ya? Porque va a depender mucho del material que uno use para abrigarse los pies, al igual que el cuerpo. Las capas, por lo general, ahora han salido muchas telas, muchas cosas que nos permiten mantener nuestro cuerpo más calentito. Yo, por lo general, siempre les recomiendo a las personas, cuando las veo, que traten de evitar usar calcetines o panties que sean de nylon. Empecemos por eso, o sea, todo lo que sea sintético va a generar que nos transpiren más los pies y va a mantener más humedad en nuestros pies. Como hablamos anteriormente, en el verano, que es una de las cosas como más frecuente es el tema de los hongos, ¿cierto? Por la humedad, porque uno lo asocia con andar en la piscina, hace calor, uno suda, ya, pero ojo, en el invierno nosotros también sudamos, nosotros no dejamos de sudar a mitad de año. Es más, a veces sudamos más en el invierno que en el verano. Lo que pasa es que no nos damos cuenta,
¿Por qué? Porque en el verano uno suda, pum, va, se lava, se enjuaga, o se echa agüita en los pies. En el verano uno, en el invierno uno evita eso, uno evita el agua, uno evita como sentir frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo ese sudor queda en nuestro cuerpo, ¿ya? Y la sal, si uno de repente, alguna vez, no sé si alguien ha andado con mochila o cosas así, poleras negras, yo uso pura ropa negra, yo a veces ando con mochila, me saco la mochila y está toda mi espalda marcada con aureolas de sal. Ya, imagínense eso en los pies. Si uno anda todo el día con los mismos calcetines, sin airear los zapatos, trabajando todo el día con los pies calentitos, porque es la idea, pero también sudado, eso nos va a generar más sensación de frío. Cuando uno suda y uno dice, hoy se secó el sudor y como que uno siente frío, ya, pues los pies pasa lo mismo. Entonces yo siempre les recomiendo a mis pacientes, sobre todo la gente que trabaja con zapatos de seguridad, como pasa todo el día de pie, que usa zapatos así como muy gruesos, lleven 1 o 2 pares de calcetines en la mochila, en la cartera y se los cambia. Vaya al baño, se cambia el calcetín. Es mejor tener una chorrera de calcetín que andar solamente con uno todo el día. Esa es como primera recomendación. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar el sudor. Mientras los pies estén sudados, nos van a provocar hongo, vamos a sentir más sensación de frío y eso va a ser peor. Otra de las cosas importantes es tener la precaución de usar un zapato adecuado. Ya, porque por ejemplo, ahora que viene el invierno, uno tiende a usar botas, botitas bonitas, que botitas en punta, o que el taquito, en el caso de las mujeres, claro, las bucaneras, uy, que son todas regias. Pero el problema es que por lo general esos zapatos son angostos, y cuando uno es friolenta, uno se va a poner un calcetín además. Entonces el pie queda totalmente comprimido. Las uñas quedan totalmente comprimidas. Y eso puede generar un problema de que la uña se empieza a deformar y nos puede generar que la uña se empiece a encarnar si uno no se la corta bien. Va a generar que nuestros pies estén más apretados. ¿Qué quiere decir? No recuerdo si anteriormente lo conversamos, el tema de los callos, de las durezas. No. Ya. Cuando nosotros usamos, tenemos que pensar que nuestro cuerpo, nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y se va a defender ante las agresiones. ¿De qué manera se defiende nuestra piel? Generando más piel. O sea, si nosotros usamos un zapato muy apretado, donde nos va a rozar los deditos chicos, el dedito gordo, el talón, vamos a usar un taco que nos va a generar roce en el pie plano anterior, la piel por sí sola va a empezar a generar más piel y se nos va a generar más callo. Y eso va a generar dolor por compresión. Ya, porque están los elomas, que son esos callos que tienen como un puntito al medio y genera así como un dolor que es terrible, generalmente en la parte de encima del dedo o en la parte de las puntas de los dedos, y eso es netamente por roce. Entonces tenemos que tener la precaución de usar un zapato que nos quede cómodo, nos quede holgado. Yo sé que la moda incomoda, es como el dicho, pero tenemos que pensar también en nuestra salud. Ya, o sea, si queremos aguantar andar con dolor de pie, bueno, use el zapato que quiera. Pero si queremos priorizar nuestra salud y andar cómodas, tenemos que tratar de usar un zapato holgado. Y eso conlleva también usar un calcetín o una panty o una media adecuada. Preocuparnos de que no tengan las costuras muy gruesas. Eso también va a generar compresión. Que el calcetín no sea tan apretado para que no nos genere inflamación, no nos genere como corte de circulación, porque eso va a hacer que nuestros pies se hinchen. Y al hincharse, obviamente se va a sentir más apretado en el zapato y va a molestar, ¿ya? Otra recomendación importante, creo yo, que es la hidratación. La gente suele no aplicarse crema en los pies, ¿ya? Eso es súper importante. Pensemos que nuestros pies están expuestos y están todo el día soportando todo nuestro peso. El roce del calcetín, como dije, el roce del zapato. Entonces, nosotros lo último que pensamos en nuestros pies, nosotros no aplicamos crema en las manos, pues no hacemos el skincare, el pelo y todo el coso. Pero ¿y los pies? Los pies también necesitan un cuidado especial.
Yo por lo general me voy a la segura y recomiendo cremas a base de urea, como lo dije anteriormente. ¿Ya? Otra cosa importante, uno siempre, las personas, por ejemplo, diabéticas, ahí nos vamos un poquito más al área de salud, es súper importante que el entorno de la persona diabética o la misma persona diabética tenga mucha precaución con sus pies, porque la gente cuando tiene diabetes que ya está un poquito compleja, no controlada, empieza a ver sintomatologías que nos atacan otras partes de nuestro cuerpo. Y en este caso, en los pies, lo que nos preocupa a nosotros son las neuropatías diabéticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay neuropatías diabéticas, nosotros dejamos de tener sensibilidad en nuestros pies. Los pacientes diabéticos dejan de sentir. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado, yo los cacho al tiro. Yo les pongo el pie y les empiezo, siente esto, y los empiezo como a pinchar con alguna cosita. No sienten nada. No sienten el toque suave de un algodón, por ejemplo. Chuta, alerta. Ya, eso es súper importante. Yo siempre le pongo hincapié a los pacientes. La gente mayor suele meter los pies a agua caliente, suele ponerse guatero en los pies, suele poner los pies al frente de la estufa, porque sienten frío o los pies los tienen helados. Pero ¿qué es lo que pasa? Sufren de quemaduras, sufren de lesiones, tienen heridas y no se dan cuenta porque no lo sienten. Entonces es súper importante eso, que el entorno siempre esté preocupado de mirarle los pies a los viejitos, y sobre todo en este tiempo que hace frío, porque la gente suele andar tapaditos, pues entonces no muestran los pies. Sí, exactamente. Eso. Y un paciente diabético, de una herida a una infección, y de una infección a una amputación, no es nada. Sí, exactamente. Fíjate que has tocado varios puntos que son como bien interesantes. El otro día estaba escuchando en la radio una persona que hablaba de lo bueno que era el calor en los pies y en las piernas, ¿ya? Y yo la escuchaba y yo decía, sí, obviamente que es bueno, pero hay que tener súper cuidado con el calor, porque si bien es cierto, estimula la circulación, pero lentece también el retorno venoso. Entonces, si una persona tiene, por ejemplo, varices, el calor no es lo más adecuado para sus piernas. Entonces, hablaba esta persona, era una mujer, que hablaba de lo bueno que eran los baños calientes y todas estas cosas, pero hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque tú puedes generar una respuesta totalmente contraria con el exceso de calor. Y justamente, hablando de las neuropatías, yo te voy a contar que yo tengo neuropatía, pero no es por diabetes, sino que es por quimioterapia. ¿Ya? A mí me hicieron quimioterapia y quedé con una neuropatía, pero mi neuropatía es dolor en los pies, que no tienen una justificación. Por ejemplo, yo puedo haber andado con zapatillas todo el día y no hice muchas cosas, es decir, tampoco es que caminé en forma excesiva, y me empiezan a doler así, en forma absolutamente aleatoria. Me puede doler la planta o me puede doler arriba el pie. Hay un problema como el tema nervioso ahí, claro, en las terminaciones nerviosas. Exacto, porque cuando yo tuve el cáncer me explicaron que tuve 6 quimios, y de las últimas 3 me dijeron, mira, estas 3 provocan dolores en los pies, en las manos. Pero yo me imaginé que era un dolor que se iba a pasar, yo porque sentía como agujita y toda la cuestión. Yo dije, bueno, esta cuestión se va a pasar, pero yo tuve cáncer hace 20 años ya, y 19 años, y la verdad es que no se me ha pasado. Es decir, incluso yo te diría que de repente, bueno, como que me da crisis de dolor, y es súper complejo, porque no es algo que yo pueda controlar. ¿Te fijas? No tengo cómo controlarlo, no me puedo, si me hago masaje igual me duele, si me pongo zapatilla igual me duele. Entonces es súper complejo el tema de los pies, y bueno, y eso hace, como yo tengo este problema, hace que yo me ponga crema en los pies, me los cuido mucho más que antes, porque cuando uno es Lola, típico, pues yo uso unos zapatos horrorosos, heredé el juanete de mi madre. Lamentablemente mi papá no tenía juanete, pero mi mamá sí. Entonces tengo juanete, lo cual, de hecho, incluso fui al médico a ver si me lo operaba. El médico me dijo, está loca, es re poco lo que usted tiene, no es operable. Claro. Porque es chico, pero de repente
igual te duele, pues igual es molesto. Entonces ahora con este tema de que uno usa más zapatillas, yo lo encuentro espectacular el uso de zapatillas, porque te disminuye mucho el tema de los pies apretados, disminuye mucho los callos también, disminuye mucho las durezas, porque la zapatilla es mucho más lábil, como que se adapta mucho más al pie, salvo que sea una zapatilla muy dura, pero en general la zapatilla como que va cediendo y te va dando la forma del pie. Y a mí me pasa que yo creo que el cambio entre las chalitas que uno estaba usando en el verano a ponerse zapatos cerrados, igual te afecta. Es terrible, sí, aunque uno use una chala que la haya usado 20 años, por dar un caso, igual el cambio genera callosidad. Porque hay que entender de que durante el verano nosotros estamos con las patitas por lo general al descubierto. No hay nada que las apriete, pucha, si uno puede andar a patita pelada, o andar con hawaiana, o andar con chalitas así con los deditos al aire, mejor. Entonces, claro, cuando nosotros llega el invierno es como un cambio súper drástico de empezar a ponerse el calcetín, que la panty, el zapato cerrado. Entonces, el pie estaba, la piel, a ver, yo siempre digo, entendamos que nuestro pie, solo en nuestro pie, hay 26 huesos, que yo la otra vez también lo decía. Entonces, todos esos huesitos son como un Lego, que se van adaptando y que se van como moviendo de cierta forma para adaptarse a lo que necesita. Si uso taco, ya tengo que adaptar la parte del pie plano para que pueda sostener todo mi cuerpo. Los deditos, cada dedito tiene 3 huesitos. Imagínate el dedito chico, 3 huesitos. Entonces esos huesitos se mueven y se adaptan. Entonces si yo empiezo a usar un zapato apretado, obviamente que mis deditos se tienen que adaptar y mi pie se tiene que adaptar a la forma de ese zapato. Por eso va a doler, por eso va a molestar al principio. Cuando uno hace el cambio como del zapato cerrado a andar con chalita. Y se hacen los callitos, de repente la tirita de la chala te hace una ampollita, porque hay un roce. Es súper normal, es como la transición. Pero lo más importante yo creo que en todo esto, en el tema de los zapatos, como tú lo decías, es usar un zapato cómodo. Yo de repente, hasta a mí me ha pasado que he tenido malas experiencias con zapatos caros. Yo una vez me compré, hace muchos años, andaba en el sur y quería comprarme unos zapatos así como tipo, para ir a subir y caminar y andar todo el cuento. Y fui y me compré unos Lipi, así pensando, dije, una marca especial para este tipo de lo que yo necesito, andar en el barro, que sea resistente al agua y todo. Me los compré, gasté mucha plata, pero el zapato lo usé yo creo 2 veces, porque eran súper duros y mi pie no se adaptó a ese zapato. Claro. Porque el zapato no se movía en la punta, era como tieso, claro, era espectacular porque no le entraba agua por ninguna parte, todo el cuento, pero eran duros y no me sirvieron, a pesar de que era un zapato de marca, a pesar de que era un zapato adecuado para la condición que yo necesitaba. Entonces yo siempre le digo a la gente, cuando va a comprarse un zapato, vaya con un calcetín y se prueba el zapato con el calcetín que usted cree más o menos que va a usar. Porque si yo calzo 39, calzo 40 y me pongo un calcetín grueso, ya no va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, después cuando llegue el invierno y va a usar un calcetín o una panty, le va a quedar el zapato apretado. Exacto. Y lo va a tener que usar como obligada. Y eso va a generar y va a ser perjudicial para sus pies. O empieza a usar, ponte estas medias panties que son como de nylon. O las panties de mamá que uno le dice, claro. Claro, entonces usa esas panties de nylon y finalmente perjudicas el pie por el otro lado. ¿Por qué? Porque no te puedes poner un calcetín de algodón porque no te compraste el zapato lo suficientemente grande para usar ese calcetín de algodón. Y por otro lado, esa panty, mira, yo encontré súper interesante lo que dijiste, eso de andársela cambiando. Por último, si hay que usar esa panty, ándate con unas 3 panties ahí en la cartera y te las cambias, cosa de que no te sude el pie. Porque también, aparte del sudor, también mucha gente desconoce que nosotros tenemos la transpiración insensible, que es la pérdida de agua que se produce cuando se forma la capa córnea. Se produce una pérdida de agua que también se le llama como el 12, ya que es
la perspiración insensible, y que yo siempre a mis alumnas les digo, por ejemplo, ¿cómo yo sé que tengo la perspiración insensible? Cuando yo uso ropa muy plástica, cuando uno se compra ropa muy plástica y cuando se la saca está como húmedo, que a veces eso no es sudor, sino que es perspiración insensible. Eso pasa todo el tiempo. Nosotros estamos perdiendo mucho líquido durante todo el día y durante todos los días del año con esa perspiración insensible, porque es un proceso bioquímico donde nosotros vamos a producir la queratina, que es nuestra proteína que nos protege, ¿verdad? Y en esa producción hay pérdida de agua. Entonces, esa pérdida de agua, si yo uso un calcetín plástico, me va a formar, por supuesto, hongos en los pies, claro. Y va a hacer más encima, si además caminamos un montón y además sudamos, se nos junta la perspiración insensible con el sudor y es un caldo de cultivo espectacular. Y lo otro que yo encuentro que también sucede en los pies y que uno no lo toma en cuenta, es que la barrera cutánea sufre muchas variaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes humedad, la barrera cutánea también se adelgaza y empiezan a aumentar los microorganismos, ¿ya? Y por lo tanto el pie se irrita, hay la deshidrosis también, que es la falta de agua, que se forman como estas gotitas adentro del pie, ¿cachai? Que también yo lo he visto, y que finalmente son alteraciones que tienen que ver con que estoy utilizando probablemente calcetines no adecuados o zapatos no adecuados, o también no estoy cuidando el pie. Por ejemplo, la gente a veces se baña y no se seca entre medio de los pies. Es decir, entre medio de los dedos. Entre medio de los dedos. Claro, en el otro podcast que tuvimos hice una recomendación también del secarse los pies con secador de pelo, con, ¿cómo se llama?, con papel de estos como absorbente, porque justamente la toalla mantiene humedad. Entonces yo me seco todo el cuerpo, la toalla está húmeda. Voy y me seco los pies y la toalla sigue estando húmeda, entonces al final no, entre medio de los dedos, en las zonas interdigitales, que es lo más complejo del tema de mantener seco, y sobre todo cuando hay personas que tienen como generar los deditos chicos y el de al lado como hacia abajo, entonces se genera ahí un espacio que cuesta mucho secar, y ahí es por donde empieza a generarse el hongo por la humedad, el calor, el sudor, etcétera. Entonces es súper importante, por eso yo una de las cosas más que recomiendo a la gente es mantener los pies secos. Invierno, verano, otoño y primavera. Aquí no hablamos de un tema de temporada. Si en el invierno va a trabajar todo el día con el pie con zapato, ande con otro calcetín, ande con otras panties, cámbiatelo por lo menos una vez al día. Perfecto. Y lo otro, Mariela, sí, disculpa que te quiero interrumpir, porque te quiero preguntar, que sí, después que me digas lo que ibas a decir, me digas qué opinas tú de la gente que se corta sola los callos. Eso quiero saber. No, pero antes de contestarme la pregunta, cuéntame lo que me ibas a decir. Ya, no, lo que pasa es que a lo que iba a comentar cuando me hablabas, así como estamos hablando como de ciertas patologías como la neuropatía y todo, ya, hay una patología que es como súper común en esta época del que lo tenía ahí presente, que son los sabañones. Ah, verdad. Entonces, eso quería también como comentar. Hay gente que tiene muchos cambios de temperatura y de repente, no sé, tiene los pies muy helados y va y mete los pies al agua caliente. O al revés, tiene los pies muy calientes, ay, tengo calor en los pies. Hay gente que es muy acalorada en los pies, cuando que le hablan así como de pies calientes, ¡pum!, y se echa el agua helada en los pies. No, eso no se debe hacer. Los cambios de temperatura son súper, súper perjudicial a todo nuestro cuerpo. Ya, pero en especial a nuestros pies, y tienden a generarse sabañones, o en las manos o en los pies, que es lo más común. Y el sabañón se identifica por una inflamación en la zona de los deditos, se pone rojo y se genera como una picazón, ardor, sí, y picazón. Ya, sí. Yo nunca he tenido sabañones, pero mi abuelita sí tenía. Ay, mi hija menor tenía también. Claro, mi abuelita era de lavar todo, que el agua caliente, meter las manos en el agua helada, el agua caliente, el agua helada. Entonces, en los pies es súper complicado el tema porque es molesto. Entonces, yo siempre trato de explicar a la gente que evite hacer esos cambios de temperaturas tan bruscos.
ya el sabañón debería desaparecer dentro de una semana si se presenta, porque es como una inflamación por un tema de circulación. Sí. Si ahora esto ya persiste, tiene que ir a médico, porque ahí ya hay que ver el tema de cómo está el sistema circulatorio, por qué está pasando esto, porque hay una inflamación, pero el cambio de temperatura es como que desencadena este problema. Bueno, mi hija se lo desencadenó justamente por eso, porque ella, tú te vas a dar locura, bueno, ya ella ya es grande, ahora ya no lo hace, pero cuando era adolescente tenía calor en los pies, entonces ella no hallaba nada mejor que agarrar una toalla, la mojaba con agua bien fría y se envolvía los pies en la cama con esa toalla helada. Y después le daba frío, imagínate, humedad y frío, es decir, y después le daba frío, entonces se ponía el guatero. Claro, oye, pero qué terrible esa niñita, fíjate, oye, sufría un montón de sabañones. Bueno, ahora por suerte ya no está tan extrema, pero de repente igual como ahora vive sola yo no la puedo controlar, así que capaz que haga la misma cuestión, pero finalmente no se ha quejado de que tenga sabañones. Y ahora quiero que me cuentes eso de los callos. Ya, a ver, a mí me han llegado lesiones súper complicadas, cortes heavy, así. ¿Por qué? Porque la gente, yo entiendo que molesta un callo. Yo lo entiendo porque yo también los he tenido. Y es molesto, es doloroso, estéticamente se ven feos, obviamente, pero, a ver, hay que tener un poquito de conciencia con nuestro cuerpo. Estamos en nuestro cuerpo, o sea, no estamos tallando un pedazo de madera. Hay gente que se corta callo con gilet, con cuchillo, con el corta uña, con la tijera, con lo que pillan filúo, vamos a serruchando los callos. Oye, es súper complejo, una herida en un pie es muy fácil que se infecte. Tenemos que pensar que las infecciones son bacterias, y la bacteria, mientras más sucio, es mejor para la bacteria. Entonces, en nuestro pie tenemos todo lo adecuado para que esté una herida sucia. Cuesta mantener limpio una herida en un pie. Ya, entonces, ojo con el tema de sacarse las durezas. Yo siempre le digo a la gente, por último, ya, si tenía algo que te moleste, usa una lima. Pero una lima de uña, no uses una lima de carpintero, porque hay gente que se empieza a limar con limas así como de carpintero, así como escofina. No, si a mí en estos años de trabajo me ha tocado escuchar y ver, que yo digo, cómo la gente, ya, si yo entiendo que en la desesperación uno puede agarrar y tratar de recurrir con lo que tenga, pero no, hay que tener conciencia. Ojo, para eso estamos los podólogos. Yo siempre digo, lo siento, o sea, uno tiene que ser responsable con el cuerpo. Así cuando uno tiene un dolor de muela, tú no vayas a ir a tu casa y tratar de hacerte un tratamiento conducto. Quizá vaya a tratar de sacarte una muela, un diente si te duele por ti mismo, pero así todo es como súper inhumano y animal pensar hacer eso como en la casa. Ya, piensen lo mismo en los pies. Si tú estás con un dolor en la uña, si tú estás con un problema de que tienes unas uñas involutas y se te meten para adentro y se te encarna, chuta, sorry. Si tenés los pies todos deformados porque usaste zapatos de punta, porque usaste tacos, porque heredaste el juanete, o etcétera, o naciste con problemas y tus huesos están desviados, es parte de tu canasta mensual que vas a tener que ir a un especialista. Y desgraciadamente no te va a quedar de otra, porque el que va a sufrir vas a ser tú. Ya, porque si uno no se hace cargo de nuestros problemas, nadie lo va a hacer. ¿Y quién va a sufrir? Va a ser uno mismo. Mira, sabes que a mí eso me llama mucho la atención, porque generalmente nosotros no miramos tanto los pies y no cuidamos los pies como debe ser. Y fíjate que esto tiene que ver también incluso con profesiones, por ejemplo, las bailarinas de ballet, que finalmente sus pies Exacto. Quedan absolutamente deformados, ¿verdad? Yo tengo experiencia de muchos años. Yo trabajé hace mucho tiempo en Tenderini, al lado del Teatro Municipal. Ah, sí. Trabajé mucho tiempo en un local por ahí. Y me tocó atender a muchas niñitas del municipal y a las profes. Yo tenía una paciente que era una profe del municipal. Ay, por Dios. ¿Sabes que llegaba a doler la guata a verle los pies a esas niñas, niñitas chicas, estoy hablando 9, 10 años, que empiezan niñitas y de menos,
ya a los 15, 20, tienen los pies todos destrozados porque ellas se destrozan los pies para poder tener una mejor técnica o tener, justamente, yo por ejemplo cuando le hacía los pies a las niñas, yo no les sacaba los callos por completo. Al contrario, yo le mantenía el tema de sus uñas y todo, pero los callos para ellas era fundamental tenerlos. ¿Por qué? Porque obviamente el callo la protegía y era como tener una segunda suela. Claro. Porque el callo, ¿qué es lo que es? Como dije anteriormente, es una protección que genera la piel ante un roce constante. Tenemos callos en los codos, tenemos callos en las rodillas porque son más gruesas. La gente que hace ejercicio, las pesas, se les hacen callos en las manos, etcétera. Entonces, una persona que baila, que usa este tipo de zapatos, necesita tener callo para poder proteger sus huesos, claro, su pie, para poder bailar. Pero por Dios, ¿sabes qué? Esas niñitas tenían los pies todos fracturados, literalmente, y lesiones de, ¿cómo se llama?, de deformaciones en sus dedos y en sus pies, que con el tiempo son crónicas y se van fracturando y van generando callo a nivel óseo. Qué terrible. Es que sabes que eso yo lo encuentro terrible. Es decir, yo encuentro que el ballet es súper lindo, el baile y todo lo que tú quieras, pero no sé por qué tiene que llegar a esa deformación. Igual que en Oriente, las mujeres que les achican los pies porque se supone que las mujeres tenemos que tener los pies más chicos que los hombres, porque si no, no es estético. Entonces, bueno, y también pasa, como tú decías, la moda no incomoda, pero en realidad, o la moda incomoda, no sé, pero la cuestión es que estos zapatos que de repente sacan los diseñadores para las mujeres, que realmente son torturosos, son tortura en los pies. Y finalmente yo encuentro, me gusta mucho la juventud de ahora, porque las jóvenes de ahora no están ni ahí con eso. ¿Ya? Y nosotros sufrimos un montón, sobre todo yo que soy mucho más vieja que tú, con esta cuestión de que los zapatos, yo me acuerdo que no, es que tienes que usar ese zapato, es que este otro zapato, que de acuerdo a la ropa. Yo hubo una época en que usaba unos zapatos con unos tacos de 10, 15 centímetros, ¿cachai? Más encima súper aflautado adelante porque esa era la moda. Entonces es tremendo el cómo maltratamos nuestros pies y finalmente, como tú bien dices, el pie es nuestro soporte, pero también el pie, aparte de ser nuestro soporte, de soportar nuestro cuerpo y todo lo que tú quieras, también tiene que ver con un tema que me voy a ir en la bola más energética, pero es así. Es un soporte energético importante porque es el que nos conecta con la tierra. Entonces, finalmente, cuando nosotros tenemos esos pies tan dañados, con tanto daño, porque por la moda, que por el zapato, y yo te digo, yo todavía tengo amigas que me dicen, pero Pati, ¿cómo te pusiste esos zapatos? Pero puta, me importa nada, porque yo necesito andar cómoda. Yo ahora, por ejemplo, voy a un lugar, y claro, puedo llevar unos zapatos más bonitos, pero me voy con una zapatilla o con una chala y después cuando voy al lugar me los cambio para que se me vea más decente y que no me pelen, porque finalmente la gente y sobre todo las mujeres somos súper peladoras. Ay, que cómo se pone esos zapatos, ay, que cómo se pone ese vestido con zapatillas, finalmente me carga eso porque tiene que ver con que ¿qué le importa a esa persona que se pone en los pies si la persona anda cómoda? Porque finalmente yo creo que andar con dolor de pies es lo peor que te puede pasar. Que te duelan los pies es lo peor que te puede pasar. Entonces, a mí realmente me genera como rabia y pena estas personas que, no, es que tienes que usar ese zapato cuando salen en la moda, no, es que ese pantalón que es ancho lo tienes que usar con este zapato aflautado, weón, y hay pensado en cómo se siente el pie con ese zapato aflautado, ¿cachai? No estáis con eso, pero es la moda, entonces como es la moda hay que seguirla, y finalmente termina con los pies hecho pebre, ¿ya? Y claro, por mucho que tú vayas a la podóloga no va a poder solucionar problemas que son de base, porque finalmente ya te fracturaste el pie, ya te salió un callo óseo y finalmente ya eso no tiene solución. Ya quedaste con los pies deformes y después yo me imagino que eso debe doler, no creo que sea gratis, ¿no? Claro, por supuesto, mira,
hace muchos años atrás, hablando sobre eso mismo, afortunadamente la ARCH sacó porque hubo un estudio de que había muchas fracturas de pie, muchas lesiones de pie de trayecto de las mujeres, justamente por el uso de zapatos de taco, las calles pésimas. Entonces había un índice muy alto de accidente laboral por el uso de los zapatos. Entonces la ARCH empezó a hacer una campaña hace mucho tiempo atrás, años atrás, que empezaron a incentivar a las mujeres que anduvieran con las zapatillas en la cartera, que salieran del trabajo y se pusieran zapatillas. Bueno, afortunadamente eso hizo un cambio muy, muy bueno en el tema de los pies, ya porque la gente empezó ¿cómo se llama?, a tener conciencia, las mujeres, de bajarse un poco de los tacos. Entonces, yo, por ejemplo, afortunadamente, en mi caso, yo mido 1,72 m, yo soy alta. Nunca tuve la necesidad de andar con tacos para verme más alta o por ropa, y aparte yo siempre me he vestido como más estilo deportivo, zapatillas, pero yo tenía amigas que íbamos a bailar a la disco y que eran chicas y que andaban con unos tremendos tacos y unas botas con punta. Entonces yo decía, ¡qué locura! ¿Cómo voy a ir a bailar con un taco alto? Bueno, yo era de esas, pues piensa que yo medía, porque ahora mido menos, porque estoy más chica, porque con la edad uno se va achicando, pero medía 1,50 m. Entonces, obvio que usaba zapatos de 15 centímetros de alto, porque finalmente, no. Era la moda. 15, y era no sé si eran 15, pero era más alto. Pero usaba unos con unas plataformas gigantes. Bueno, los de plataforma eran los más cómodos, porque eran más planos. Pero también, fíjate, yo creo que esto tiene que ver con que los hombres no usan zapato incómodo, ¿cachai? Exacto, mira. Los hombres, en general, en general, ponte, mi papá, puta, los pies los tenía maravillosos, po. Ni un callo, los pies fantásticos, sin ningún tipo de problemática, ¿cachai? No le salía nada. No tenía juanete, no tenía nada, pero mi pobre madre. Y es más, la otra vez yo veía unas actrices en Hollywood donde les mostraban los pies y yo decía, pero qué atroz, ¿cómo esa mujer soporta esos pies así? Que se le salía el juanete para el lado, era horrible. Los dedos chicos para el lado de la chata y todo, yo siempre terrible, ¿cachai? Y eso tiene que ver también con una cuestión de que las mujeres tenemos que usar esas cosas para que así se nos vea más estilizada la pierna. ¿Y qué me importa un pelo que se me vea más estilizada la pierna si quiero estar cómoda? Pero si imagínate que mi mamá, yo me acuerdo cuando estaba embarazada de mi hermana, yo debo haber tenido 8 o 9 años, mi mamá con una tremenda guata y con así unos tremendos tacos, y llegaba a correr con tacos. Y la primera podología, digamos así, porque yo siempre me mato la risa y lo digo, mi primera podología que yo hice fue como a los 9, 8 años, porque mi mamá se le encarnó una uña. Y fuimos a un podólogo, mi mamá aterrada, porque escuchaba los gritos del podólogo, de la gente afuera de la podología. No quiso atenderse y se vino para la casa, mi mamá con una infección en un dedo gordo, porque tenía la uña encarnada, embarazada de mi hermana, y yo así como pude, porque siempre me ha gustado yo siempre me ha gustado el botiquín, que la curita, que yo me hacía curaciones de chica. Le hice la podología y le saqué la uña encarnada. Esa fue mi primera podología, porque mi mamá usaba mucho taco, mi mamá es baja y mi papá es súper alto. Entonces, claro, mi mamá siempre decía que mi mamá tiene unas piernas hermosas. Entonces, claro, con unos tacos y unas mini o una faldita media de tubo, uy, regia. Pero el dolor de pie y los callos te lo encargo, po. Entonces yo siempre les digo a la gente, ya, yo entiendo, afortunadamente, como decías tú, la juventud hoy en día está más consciente de la comodidad, tiene más conciencia de la salud en general, porque se preocupan más. Por ejemplo, yo tengo chicas de 18, de 20, que vienen del colegio a hacerse los pies. Antes, ¿cuándo eso? Jamás. Tengo los que están trabajando, pucha, no sé, 25, que son ya que ya tienen su carrera y andan bonitas, de trajecito y todo, podología todos los meses. Antes, ¿cuándo? Entonces,
yo digo, pucha, qué bueno que hoy en día esté esa conciencia. Mari, pucha, ¿sabes que ya tengo un callito y ya me duele el pie? ¿Cuándo nos toca podología? Mari, ¿sabes que ya tengo la uña un poquito larga y me molesta? Ya, para agendar para podología. La gente hoy en día, y los hombres, como tú decías, yo por ejemplo, la gran mayoría de los hombres que yo atiendo son por 2 casos como en especial, o porque son deportistas y a raíz de su deporte se les genera por lo general las uñas encarnadas, o que juegan a la pelota, o que hacen escalada, o por alguna razón de deporte se les provoca problemas en la uña, o por los que usan zapatos de seguridad, de punta de fierro. Que la punta de fierro, obviamente, al caminar, uno está constantemente el pie golpeteando la uña y se generan problemas en la uña o alguna durecita y todo. Pero por lo general los hombres, claro, tienen sus pies mucho más sanos. Sí, porque usan zapatos de mejor calidad quizá, o un zapato más holgado, un zapato, el hombre tiene una conciencia, ya, si va a gastar, por lo general, yo digo, por lo general, no todo, usa más zapatillas, entonces, las mujeres no, porque si nos gustó la chala que cuesta, no sé, lo que sea, desde 5 lucas hasta 60 lucas, pero si es bonita, me la compro igual, no importa cómo me quede, pero es que es linda, o le combina con la cartera, o me combina, entonces, ya eso ha ido pasando un poco. A mí me encanta ver en las calles las chicas que andan de uniforme de trabajo, de falda o con ropa de vestir y zapatillas. Sí. Me encanta. A mí igual. Porque de verdad, hoy en día se prioriza la comodidad y la salud, más que lo estético. Lo estético va como en otras cosas ahora, en el maquillaje, en los colores. Antes éramos mucho más apagados en vestirnos. Sí. Hoy en día las chicas son como más atrevidos, tienen otro estilo y ahora ya el tema del zapato ya pasa como a segundo plano al andar con un zapato de taco. Ya casi ni venden zapatos de taco así como para trabajar, casi la gente no usa. Y si usa va a ser un zapato más bajito o con una plataforma. Sí, lo que pasa es que igual ahí, Mariela, a mí me pasa que de repente los fabricantes de zapatos, todos esos zapatos que son holgados y que son cómodos, pucha, que son feos. No hacen zapatos, es el tema, hacen zapatos como de vieja, bueno. Yo, a mí eso me da mucha lata porque finalmente, ¿por qué no hacen? Fíjate que yo el otro día me compré unos zapatos súper lindos, bajitos, con taquito bajo, me los compré en China. Porque en China sí hacen zapatos bonitos con taquito bajo. Porque acá, en realidad, oye, son súper feos. O son esas chalas, ¿cachai? O son esas chalas que son como tipo hawaiana, que no tienen soporte atrás, que tampoco a mí me sirven porque se me resbala el pie. Entonces, finalmente, no me sirven. Pero bueno, ¿sabéis qué? Hemos hablado un montón, así que lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Hemos hablado un montón en este podcast, ha sido súper interesante, así que nos vamos a volver a encontrar porque me gustaría que me contaras después en ese otro capítulo qué pasa con algunas enfermedades de los pies o enfermedades que tienen que ver con los pies. Así que ahí nos vamos a ver en un próximo capítulo. ¿Te parece, Mariela? Muy bien, me gustaría ahora que me dijeras cuál es tu red social para que la gente te siga, así que vamos, dale. Mari, con Y, _ Podo Spa. Ahí estoy en Instagram, tengo el TikTok, no lo pesco mucho, me carga un poco TikTok, me manejo más con Instagram. Ya, perfecto. Yo tengo en Facebook como Patricia Jimena Bernal, en Instagram como _Pati Bernal, en TikTok, a mí me encanta TikTok, como Ni tan santas ni tan diablas, bueno, obviamente en Spotify, en nuestro canal Bellas Ni tan santas ni tan diablas, nuestra plataforma www.cosmetologiachile.com y nuestra comunidad a través de WhatsApp Cultura Estética. Así que nos estamos viendo en otro episodio, en otro momento, y obviamente nos vamos a volver a juntar con Mariela y esperamos que en ese minuto se nos incorpore la Lulú ya a la conversación. Un abrazo grande para ella. Muchas gracias, nos vemos preciosa. Chao, chao, que estés súper.